Hola, seguimos entonces con la historia del gran yogi Milarepa. Y si se acuerdan del último video, su madre le pidió que se vengara de las personas que los habían sacado de su casa y se habían adueñado de manera fraudulenta de las posesiones de la familia. Milarepa prometió fielmente que haría lo posible para cumplir su deseo y en acuerdo con su madre, que le pidió que estudiara los artes negros, aceptó unirse a un gurú que lo educara. Su madre entonces vendió la mitad del campo, que se llamaba el tapiz de la pequeña hambruna, como habíamos comentado, o alfombra de la pequeña hambruna, y compró con el dinero una turquesa espléndida, a la cual llamaron Estrella Radiante. También compraron un pony blanco y consiguieron reunir cargas de mercadería, azúcar, que fueron vendiendo para cubrir las necesidades inmediatas. Y Jetsun Milarepa se puso en camino, llegó a Gungtang, en donde paró en una posada por unos días buscando compañeros de viaje que fueran en la misma dirección. Y se juntó con 5 hijos de buenas familias que iban hacia el mismo lugar a aprender algo de religión y también a aprender magia negra. Jetsun les preguntó si le permitirían acompañarlos y ellos aceptaron, y por lo cual Jetsun los agasajó con la mejor comida y bebida que pudo conseguir. Su madre, mientras tanto, lo había acompañado y arengaba a los compañeros de viaje a que cuidaran de Jetsun, porque no tenía una disposición muy estudiosa ni tampoco tenía gran perseverancia, y por eso les pidió a sus compañeros que lo animaran a estudiar y hacerse bueno en hacerse competente. Y cuando estuvieron todos listos, eh, partieron. La madre de Jetsun los acompañó un buen trecho porque este era su único hijo y apenas podía soportar separarse de su hijo. Y como mensaje final le dijo que aprendiera, que consiguiera algo de poder, que pudiera causar destrucción, y que el estudio de la magia, en el caso de Jetsun, no era una cuestión de fama, sino era una necesidad desesperada para poder vengarse de las personas que los habían engañado. Jetsun dice: siendo yo su único hijo, también sentía profundamente la angustia de la separación, y estuve por el camino mirando hacia atrás y hacia donde ella estaba, y me sobrevino un deseo casi irresistible de volver atrás, pero con un esfuerzo casi sobrehumano lo dominé. Más tarde me di cuenta de que esto había sido un presentimiento de lo que iba a suceder, que presagiaba que nunca volvería a ver a mi madre con vida. Mientras tanto, en el pueblo se corrió el rumor por todas partes de que el hijo de Guirnalda Blanca se había marchado para aprender magia negra para poder vengarse de los que los habían engañado. Durante el camino, Jetsun va vendiendo cosas, vende el pony, vende tintes que tenía y junta un poco de oro que guarda consigo, y se van cruzando por el camino con varios lamas, uno de los cuales les cuenta que el lama más adepto y más célebre del arte negro para producir muerte y destrucción de los bienes a través de tormentas de granizo era un lama llamado Yungtung Trogial, que se traduce como maestro colérico y victorioso del mal, que era muy conocido por sus logros en el arte de causar muerte y destrucción mediante la magia negra. Cuando llegaron a Yarlung y se encontraron con el mago negro, sus compañeros le ofrecieron una parte de su dinero, pero Jetsun entregó todo lo que tenía,
todas sus piezas de oro, la turquesa, e incluso se entregó a sí mismo cuerpo y vida y le suplicó que le enseñara la magia negra de tal modo que pudiera demostrar sus conocimientos, causando estragos en aquellos que lo habían despojado de su herencia, y también le pidió que le proporcionara alimento y vestido hasta adquirir la destreza en el arte, y el lama le dijo que consideraría su petición. Y así comenzaron todos los estudios que en verdad no eran eficaces. Se aprendieron algunas ramas de la magia negra con títulos rimbombantes, según Jetsun, como por ejemplo el poder de unir el cielo y la tierra, o un método para causar la muerte y algunas otras artes de índole benéfica. Y estuvieron ahí casi un año, y al cabo del cual los compañeros ya empezaron a pensar en volver a casa, y como regalo de despedida el maestro les obsequió a cada uno un abrigo hecho de fina lana tejida, pero Jetsun estaba lejos de sentirse satisfecho. Pensaba que el poder que había adquirido hasta entonces no era suficiente para producir un efecto real en la aldea, y sabía que si no lograba algo notable, la madre ciertamente se quitaría la vida en su presencia, así que no podía pensar en regresar. Cuando el lama ve la reticencia del Jetsun, él le dijo que no sentía que había aprendido nada, mientras que los compañeros dijeron que lo que habían aprendido era más que suficiente y que lo que pudieran hacer desde ahora en adelante dependía de la aplicación y perseverancia. El maestro les dijo que no tenía nada más para enseñarles, y así se fueron los compañeros. Pero Jetsun no se fue, volvió a la casa del maestro y en el camino de regreso juntó estiércol en el regazo de la túnica, y cuando llegó a la casa del maestro buscó un lugar en el huerto, hizo un hoyo y enterró el estiércol. Pero el maestro estaba mirando todo esto y le comentó a los discípulos que estaban con él cuán afectuoso era Jetsun, y dijo: me parece que la razón por la que no vino a despedirse de mí esta mañana es porque regresa a mí. Y recuerdo también que al llegar me habló de unos vecinos que lo habían maltratado y que deseaba que le enseñara magia para poder demostrar su poder en la tierra natal, y se ofreció a mí en cuerpo y vida. Qué sencillo es. Si lo que dice es verdad, sería una vergüenza. Más aún, sería una crueldad negarme a enseñarle el arte. Y esto algunos de los discípulos se lo contaron después a Milarepa, y Milarepa se llenó de alegría ante la perspectiva de recibir un entrenamiento verdaderamente eficaz. Y después se fue a ver al maestro, y el maestro le dijo: ¿qué pasó que no te has marchado a casa? Y Jetsun dice: yo había doblado la túnica que mi maestro me había regalado y ahora se la ofrecí de nuevo como obsequio. Y me incliné reverentemente, toqué sus pies con mi frente y le dije: oh venerable gurú, soy huérfano, con madre viuda y una hermana. Hemos sido despojados de nuestro patrimonio por nuestros vecinos, encabezados por nuestro tío y tía paternos, y maltratados hasta lo insufrible. Como no teníamos poder para obtener justicia ni vengarnos, mi madre me envió a aprender el arte negro, y si regreso sin poder vengarnos de quienes nos han agraviado, ella se matará en mi presencia. O sea, no me atreví a volver a casa, y ahora te suplico que me enseñes el arte de un modo que sea verdaderamente eficaz. El gurú, entonces conmovido, le pidió que le contara toda la historia del maltrato y cómo los habían defraudado, y Jetsun le contó todo lo sucedido hasta la muerte de su papá y cómo habían sido agraviados y maltratados por la tía, mientras la narración era interrumpida por sus propios sollozos.
el maestro tampoco pudo contener las lágrimas y dijo: si lo que dices es cierto, ha sido tratado con crueldad e injusticia extremas. Yo mismo podría vengarte con mi arte, pero no debo hacerlo sin justa causa, tras la debida investigación. Muchos han acudido a mí pidiéndome que les enseñe este arte incomparable. Incontables cantidades de oro y turquesas de la provincia de Ngari, sedas y té, grano, manteca y tejidos de lana a raudales, ganado y ponis por millares han llegado en mí en ofrenda a cambio de este arte. Pero nadie me ha dicho lo que tú, que se ofrece a mí cuerpo y vida. Así que indagaré en tu caso. Dicho esto, el maestro envió a un discípulo que era muy veloz, más veloz que un caballo y más fuerte que un elefante, al lugar natal de Jetsun con instrucciones para investigar los hechos de su relato, y a los pocos días este discípulo regresó diciendo que todo lo que yo había dicho era completamente cierto, dice Jetsun, y que parecía solo un acto de justicia transmitirme el arte. El maestro le dijo entonces que había retenido el arte de Jetsun desde el principio, o sea, no se lo había enseñado directamente, porque temía que lo usara tontamente sin tener un motivo suficiente para su ejercicio. Pero ahora que estaba satisfecho de su sinceridad, le prometió enseñarle el arte completo, solo que lo tenía que enviar a otro lugar para aprenderlo. El maestro le dijo: antiguamente tuve una magia negra muy destructiva, llamada Sadong Marnak, poderosa para paralizar y matar, y se la enseñé a uno de mis discípulos, que ahora vive en el valle de Tsangpo. Este discípulo es médico y también es tántrico, y posee el arte de lanzar tormentas de granizo y de guiarlas con la punta de los dedos, arte que me enseñó. Juramos amistad y acordamos que quienes fueran a él a aprender a lanzar granizo me serían enviados, mientras que quienes vinieran a mí a aprender el arte de producir la muerte serían enviados a él con mi recomendación. Por lo tanto, es necesario que vayas a él a aprender el arte que deseas y hacia allí te enviaré ahora. El lama entonces le proveyó a Jetsun y a su propio hijo mayor con una carga de yak llena de víveres y presentes consistentes en telas finas de lana, y también les dio una carta de recomendación envuelta en una bufanda, y así se fueron y llegaron a un lugar llamado Nub Kulung en el valle de Tsampo, y ofrecieron cada uno un presente de tela fina, entregaron la carta y, relatando de nuevo las circunstancias, Jetsun pidió ser instruido en el arte. Kulun Yontong, que era este nuevo maestro, dijo: mi amigo es constante en la amistad y cumple sus promesas. Seguramente te daré las instrucciones que deseas. Tienes que construir una celda fuerte que no pueda ser fácilmente derribada con las manos en aquel espolón de allá abajo, y le señaló un sitio. La celda debe tener 3 pisos subterráneos y un piso más encima, y debe estar hecho con vigas sólidas y bien unidas, y las esquinas exteriores deben estar cubiertas con piedras tan grandes como el cuerpo de un yak. Debe ser construida de modo que nadie pueda entrar, ni encontrar la entrada, ni forzar su camino hacia adentro. Y luego me dio las instrucciones necesarias en la práctica de la magia. Yo apliqué todas las instrucciones, dice Jetsun, durante 7 días. Luego vino mi maestro y me dijo: por lo general 7 días bastan para obtener resultados y deberían bastar en este caso. Pero como yo deseaba operar en una región lejana, rogué por otros 7 días y me fueron concedidos. A la noche del 14º día, mi maestro vino de nuevo y me dijo: esta noche, al final de tu altar o círculo de ofrendas, verás la señal de tu éxito y el cumplimiento de tus deseos. Y en efecto, esa misma noche,
las deidades tutelares se manifestaron trayendo las cabezas sangrantes y los corazones de 35 personas, y al ponerlos en un montón me dijeron: ¿no eran estos los objetos de tus deseos por los que nos invocaste una y otra vez estos últimos días? A la mañana siguiente, el maestro volvió y me dijo que habían 2 personas más que debían ser sacrificadas y me preguntó si querían que las mataran o no. Yo les supliqué que les perdonara la vida para poder regodearme en ellas y mostrarlas como ejemplo de mi poder en el futuro. Así fue como mis peores enemigos, mi tío y mi tía, fueron omitidos de la destrucción total. Entonces ofrecí las gracias a las deidades kármicas y tutelares y abandoné mi retiro. Y el lugar de aquella celda todavía puede verse en Kulung. Jetsun dice: en cuanto a la realización de la práctica de mi venganza por medio del arte negro, si queréis saber cómo apareció a los demás, fue así. El hijo mayor de mi tío paterno iba a casarse, y a todos los que habían formado partida por mi tío se los invitó a la boda. En la casa se reunieron los demás hijos de mi tío, la novia y aquellas personas que más nos habían maltratado, 35 en total. Algunos invitados, en su mayoría inclinados hacia nuestro lado, iban de camino a la fiesta murmurando entre ellos: estas personas actúan como dice el proverbio: confía a otros la posesión de tu casa y serás echado de ella. Incluso si los esfuerzos de Topaga en la magia negra no surten efecto, ya es tiempo de que el karma los alcance. En ese momento una sirvienta que había sido nuestra, pero ahora servía a nuestro tío, salió de la casa a buscar agua. Pasó junto al corral donde se habían encerrado muchos ponis, pero en lugar de verlos, todo el lugar parecía lleno de escorpiones, arañas, serpientes, ranas y lagartos. Y en medio de todos, un escorpión monstruoso clavaba sus pinzas en el pilar principal de la casa, tirando de él hacia afuera. Ella, aterrorizada, apenas logró escapar cuando varios potros y yeguas atados debajo de la casa se alborotaron. Algunos potros se soltaron y corrieron contra las yeguas, provocando una gran confusión. En medio de relinchos y coces, una yegua golpeó el pilar principal con tal fuerza que éste se quebró y la casa entera se vino abajo con estrépito. En total perecieron 35 personas, entre ellas la novia y todos los hijos de mi tío, dice Jetsun. Nubes de polvo y humo oscurecieron el cielo, los cadáveres de hombres, mujeres, niños y ponis quedaron sepultados en las ruinas. Un lamento desgarrador se alzó entre los de fuera y mi hermana, al ver lo que ocurría, corrió hacia mi madre y le dijo: «Madre, ven a ver, la casa de nuestro tío se ha derrumbado y mucha gente ha muerto». Mi madre vino dudando al principio, pero al ver la casa caída y cubierta de polvo y escuchar los llantos y lamentos, se llenó de asombro y de cruel alegría. Alzando unos harapos en la punta de un largo palo a modo de estandarte, gritó: «Gloria a los maestros y a los dioses! Vecinos, mirad si Mila Sherab y Alsen ha engendrado un hijo digno o no, y si me ha vengado o no». Siguió diciendo: «Qué espectáculo jubiloso me ha traído mi hijo en mi vejez. Ningún otro momento de mi vida puede igualar este gozo triunfal». Algunos vecinos dijeron que tenía razón, pero otros dijeron que su crueldad y maldad era excesiva, que ya bastaba con la venganza. Mientras tanto, la noticia de la alegría de que mi madre se había vengado llegó a los oídos de quienes habían perdido familiares, y todos dijeron: «Oh, no solo fue la causa de la desgracia, sino que también se complace con ella», con palabras insoportables,
arranquémosle el corazón malvado, mientras que los más viejos y prudentes dijeron, ¿qué ganaremos matándola? Su hijo volverá a hacer lo mismo y nos matará a todos. Mejor busquemos primero al hijo y lo matamos en el acto, y luego haremos lo que sea con la madre. Mi tío paterno al enterarse dijo, yo no tengo ya ni hijos ni hijas que perder, la muerte será bienvenida, y salió para matar a mi madre en el acto, pero los vecinos lo detuvieron y le dijeron que culpa de haberlo apoyado habían atraído esta calamidad y que era él la causa principal y que ahora con sus actos iba a hacer lo mismo. Le dijeron, si no cumples con el plan que hemos decidido, buscar primero al hijo y luego a la madre, romperemos contigo, pues estamos resueltos a oponernos. Y mientras tanto tramaron una conspiración contra mi vida, dice Jetsun, planeando mandar a alguien para matarme. Bueno, dejamos aquí. Chao por ahora.